parlamentarios como gana y también la relación de la Asamblea Legislativa con el presidente de la República y desde luego un tema crucial como es el tema de la seguridad pública. Para analizar estos temas nos acompaña ahora en nuestros estudios Lorena Peña. Ella es la diputada por el FMLN en la Asamblea Legislativa, integrante de la Junta Directiva y presidente de la Comisión de Hacienda. Diputada, buenos días, un gusto. Buenos días, William, un gusto estar contigo aquí. Bueno, mencioné varios temas al inicio del programa, Lorena. Obviamente quiero comenzar por el último, que es el más crucial, digamos, lo que más está preocupando a los salvadoreños, y es el tema de la seguridad pública. El presidente Funes ha presentado el pasado viernes lo que pueden ser las líneas maestras de un plan de seguridad. Se habla ahora, por ejemplo, de otros términos. Se ha vuelto a términos, por ejemplo, de más represión por encima de la prevención. Para comenzar, ¿usted cree que hay claridad de cómo hacer la tarea para disminuir la ola de criminalidad en el país? Desde el Ejecutivo, obviamente ustedes como legislativo tienen su parte que aportar en esto, pero desde el Ejecutivo, ¿cree que se está cumpliendo con la tarea? Bueno, yo creo que el plan presentado por el Ejecutivo es importante destacar que es bastante integral, porque ellos han planteado más investigación para poder llevar a condena a las personas que cometen delitos, ¿verdad? Persecución y castigo del delito, y segmentando el área de prevención que la asume principalmente el Consejo de Seguridad, de manera que están claros los roles. La parte preventiva que corresponde al Consejo de Seguridad, pero también a Educación, a Salud, para los que no han delinquido. Y para los que han delinquido, pues mayor persecución, mayor combate y un nivel de investigación que permita efectivamente después derrotarlos en lo judicial y que puedan ser llevados a la cárcel. Esto combinado con un reforzamiento de la presencia en todo el territorio nacional, porque lo más es curioso, porque no basta solo que el que mató vaya a la cárcel, lo que hay que buscar es que ya no se mate. Y en este sentido, en lo inmediato, creo que la presencia policial y de la Fuerza Armada, esta combinación que han planteado, puede ayudar a impedir que se concreten los planes criminales de los grupos de delincuentes. Lorena, pero en el pasado el FMLN ha sido poco amigo de los planes, sobre todo en enfatizar en la represión, siempre ha tratado de enfatizar más en el tema de prevención. ¿No cree que ahora hay como, o esto se está reconociendo? No, es que los planes de los otros gobiernos eran una vergüenza, hombre, se llamaban esos manos duras. Desarticularon el laboratorio de investigación criminal de la policía, yo no sé si lo sabías. O sea, no había cómo demostrar huellas, ADN, eso lo habían destartalado, destartalaron el aparato de inteligencia criminal, que no es lo mismo que inteligencia del Estado, metieron presa a gente que no había delinquido y luego esa gente salió ya directamente vinculada con las pandillas, es decir, ellos usaron una política de tierra arrasada, similar a la que usaron durante el conflicto armado. Y lo que sucedió es que los grupos delincuenciales prosperaron, mejoraron sus métodos y lograron que jóvenes que no estaban en la criminalidad se metieran. Eso lo vamos a seguir criticando siempre y el resultado es lo que nos han dejado. Ahora, hoy por hoy, Lorena, se requiere entonces que de más ejército en la calle, más policías, mejor infraestructura, sistemas de comunicación, logística, esto debe ser mejorado. Entiendo que el presidente de la República está trabajando una propuesta de financiamiento extraordinaria para poder completar estos planes de seguridad. Y yo creo que hay que exigir vivir sin miedo, hay que exigir que se paguen los impuestos también, y hay que exigir que todos cooperemos para salir adelante de un tema que es crucial para el desarrollo del país y para la convivencia. Bueno, la población va a exigir vivir sin miedo y se lo va a exigir al FMLN y al presidente Funes. Es correcto, y creo que todos debemos exigir también que se paguen los impuestos para poder pagar estos planes. O sea, sí coincide con el presidente cuando dice de que es importante también que el sector empresarial entonces, o los sectores que deben pagar impuestos, paguen para poder tener recursos. Claro, porque no se puede solo exigir y no pagar lo que corresponde para que el Estado funcione. Yo en Hacienda estoy muy consciente de lo que eso significa. Perfecto, vamos a nuestra primera pausa comercial, volvemos con más de la entrevista en línea, ya volvemos.
La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Continuamos esta mañana conversando con Lorena Peña, diputada del FMLN y presidenta de la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa. Lorena, para ir cerrando sobre el tema anterior, porque vamos rápido, la situación de pobreza se ha ubicado en algunos momentos y casi siempre en la punta del iceberg alrededor de esta situación social. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Se está hablando poco de causas. Es decir, es que de verdad la situación entonces, como es tan delicada, pues no da lugar para que se pueda estar reflexionando mucho sobre esto de las causas. Usted de alguna forma lo tocó hace unos minutos, pero ¿cómo no? Las causas... ¿cómo hacer para mantener entonces presente que efectivamente hay que enfrentar el problema que ya se tiene, que es altos niveles de criminalidad, gente que desenfrenada, que usted ya no la puede corregir? Eso en el corto plazo. Ajá. Pero para mediano y largo plazo, para que no hayan nuevas generaciones completas vinculadas a la delincuencia, el tema sigue siendo la prevención. Pues sí, si tú quieres que los jóvenes que hoy tienen 15, 16, 14, 13, 12 años no sean a los 18, 19 y 20 miembros de pandillas o personas vinculadas al crimen organizado, ahí la clave es la educación, la inclusión, las oportunidades. Y el gobierno al respecto tiene planes completísimos. El primero, el del Ministerio de Educación, ¿verdad? Que es un plan dirigido a que no haya excusa para que ningún padre o madre de familia deje de mandar a su hijo a la escuela, porque tiene comida, tiene zapatos, tiene uniforme, tiene útiles. Entonces, eso es fundamental, la presencia en la escuela. Y si a eso le agregamos la organización de la comunidad para atender lo que tiene que ver con el funcionamiento de la educación, en este esquema de educación inclusiva, entonces estamos haciendo una prevención para el largo plazo. Pero las causas de lo que no ha surgido hay que atenderlas con prevención. Eso es fundamental. Sí. Oportunidades de empleo es fundamental también. Ahora explíquenos, ¿qué se puede hacer desde el Parlamento para ayudar entonces al presidente a salir adelante? Obviamente que esto requiere de mucha plata, se está hablando de cerca de 27, 28 millones de dólares, que son prácticamente recursos de emergencia. Claro. Bueno, hay que hacer ver que en la Asamblea Legislativa, el FMLN, y hay que decirlo, hemos logrado que los demás partidos también acompañemos al Ejecutivo en la obtención de los recursos que ha necesitado ante diferentes emergencias. Si en este caso estamos a la espera de una serie de proyectos de préstamos donde suponemos y tenemos información, vienen algunos préstamos vinculados al tema de seguridad, ¿verdad? Y también de prevención. Ahí se va a necesitar todo el apoyo de la Asamblea Legislativa para ello. Lo mismo en la aprobación, por ejemplo, de leyes que viabilicen el trabajo de la policía y la fiscalía, como es el caso del tema de las escuchas telefónicas, ¿verdad? Pero no solo eso, nosotros creemos que hay que prohibir la aportación de armas y controlar o impedir la venta libre de armas que hay en El Salvador, porque se dice que más del 90% de asesinatos se cometen con armas de fuego. Entonces nosotros vamos a acompañar y estamos promoviendo este tema del desarme también. Ahora explíquenos entonces, pero se va a recurrir entonces a préstamos internacionales, ¿no hay opción? Podrían haber otras opciones. En nuestro equipo hemos estado intercambiando con el ministro, pero todavía no tenemos una conclusión porque hay que hacer números, afinar bien la sumadora y la calculadora, ¿verdad? Pero nosotros creemos que sí es posible también trabajar algunos impuestos específicos
para algún fondo de combate a la criminalidad. Pero no te lo puedo adelantar porque lo tenemos en estudio entre el ministro de Hacienda y el grupo parlamentario del FMLN. ¿Esto sería algo así como lo que se aplica en Fovial, por ejemplo? O Fosalud. O Fosalud. Sí, es una posibilidad, pero como te digo, la tenemos en estudio. No valdría la pena adelantar detalles porque falta que lo afinemos y lo complementemos. En todo caso, ¿será una propuesta del FMLN? No, puede ser una propuesta también del Ejecutivo, como puede ser de la Comisión de Hacienda. Nosotros trabajamos lo más colegiadamente posible con los demás partidos, pero sobre todo con el Ejecutivo. Bueno, perfecto. Vamos a otra pausa. Cuando regresemos, sí quiero que hablemos un poco del nuevo escenario que se ha generado en la Asamblea Legislativa con la nueva construcción, por ejemplo, del Grupo Gana. No sé si esto ha dado, es un escenario mejor para el FMLN en el esfuerzo por gobernar en este país o no es el mejor. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Diputada, en el Parlamento se ha generado un nuevo escenario desde mayo del año pasado cuando tomaron posesión la nueva legislatura. Obviamente esto se remite al resultado electoral de marzo, eso sin duda alguna, pero hay un nuevo actor que se llama Gana, producto de la división en el Partido Arena. Y quisiera preguntarle, ¿qué implicaciones ha tenido eso en el debate parlamentario o en la misma construcción de la formulación de leyes o en agilidad del debate para el FMLN? Bueno, para el FMLN, en primer lugar, significa que tiene que ampliar su trabajo de cabildeo, de negociación y de concertación, ¿verdad? Porque tiene, por un lado, que trabajar con los partidos que ya tradicionalmente existían y también ahora con Gana y con el Independiente el otro y el otro, ¿verdad? Con Gomar y con Arévalo. De manera que se amplía el trabajo de negociación y concertación. Entonces, en un principio, un poco de más trabajo, digamos, pero por otra parte, se crean posibilidades más diversas, ¿verdad? De más variedad de enfoques para obtener mayorías, no solo para el FMLN, sino también para el PCN, creo yo, y para el PDC. Es decir, la partición de Arena cambia toda la aritmética legislativa. Ahora, el PCN ha dejado de ser el fiel de la balanza, como ellos dicen. Ustedes, por ejemplo, ¿qué priorizan con Gana, por ejemplo? Mire, nosotros trabajamos siempre por la unanimidad, por lo menos ese es mi caso en Hacienda, ¿verdad? Siempre vamos a priorizar por la unanimidad, no vamos a excluir a nadie, pero obviamente el FMLN tiene posibilidades de hacer mayoría con el PCN, de hacer mayoría con Gana y de hacer mayoría con Arena, ¿verdad? Esa es una situación, y también de hacer mayoría con el PDC, CD, Gomar y Arévalo, mayoría simple. Con los independientes. Ajá, entonces eso da un abanico de posibilidades muy interesante. Sin embargo, en las cuestiones que son decisivas para la vida del país, no se ha trabajado con menos de la mayoría calificada, porque ese ha sido el esfuerzo nuestro, aun cuando no se ha requerido, como es el caso del presupuesto, porque hay que lograr el mayor consenso posible para sostener
políticas públicas consistentes y duraderas en el tiempo. Pero explíquenos, ¿han habido muchas coincidencias en las votaciones, por ejemplo, por mayoría absoluta o no? Porque, bueno, la última que recuerdo yo en inmediato es la aprobación de esta eliminación de la cuota fija en la telefonía en el país. Esa ahí fue unánime. Esa aunque fue después unánime. ya pues hubo matices, Sí. pero fue unánime. Pero no es eso lo que se ha visto en otras discusiones. Mire, el que se ha estado quedando fuera de las votaciones, a pesar de participar en las negociaciones, es Arena, ¿verdad? Pero eso no le quita representatividad a las decisiones, porque decisiones por 2/3 son las más calificadas que la Constitución establece. Por ejemplo, la reforma fiscal, ¿verdad? Arena al final, y solo al final se decidió a no votar. Sin embargo, participó tanto en la comisión oficialmente como en los pasillos en el cabildeo de la reforma. En el presupuesto, igual, ¿verdad? Arena participó hasta el último minuto en la reformulación de los temas que se reformularon y al final no votó. Pero esto no está vinculado estrictamente al trabajo de cabildeo del FMLN, sino que está vinculado a la pérdida de rumbo de Arena, ¿verdad? Porque Arena está sin un rumbo claro, está sin políticas consistentes. Entonces un día amanece de izquierda, otro día amanece de derecha, otro día así pasa. Por ejemplo, lo de las escuchas telefónicas, lo de la cuota fija, es increíble, pues. Arena pide la dispensa de trámite, fíjese, más radical que nosotros. Arena pide la dispensa de trámite, nosotros lo acompañamos. Al día siguiente, Cristiani dice que se equivocaron, después dice que va a respetar lo que el presidente diga y por último dice que se va a preocupar por el bolsillo de los salvadoreños. Es decir, el problema principal que hay en la Asamblea para incorporar Arena a cualquier votación es su falta de rumbo, ¿verdad? No tienen definiciones claras, ni siquiera de cómo venderse, si como centro derecha, derecha moderada. Es decir, tienen un problema de rumbo y ese es un problema para cualquier partido en el gobierno. ¿Y si les dificulta a ustedes o digamos, bueno, no sé si el FMLN al final disfruta de lo que está pasando? Digo, disfruten entre comillas porque, bueno, ustedes también es el adversario que está en esa condición. Pero ustedes necesitan gobernabilidad, necesitan... Nosotros necesitamos gobernabilidad. Entonces, ¿qué es mejor? O sea, que... No, mire, el presidente Funes decía recientemente, bueno, algunos días decía que él quería una oposición sólida también en la Asamblea. Claro, nosotros también, pero no está en nuestras manos, ¿verdad? Esa es cuestión de cada partido. Y tampoco le vamos a dar consejos y recetas y asesoría. Se dice en broma, pero en serio cada partido es responsable de lo que hace. Entonces nosotros, por eso te repito, trabajamos siempre buscando la unanimidad, ¿verdad? Y estamos claros de que esa división que ha habido en la derecha es resultado de su catástrofe electoral y les ha llevado, en el caso de Arena, a una pérdida de rumbo. Por suerte, Gana y el PCN tienen más claridad de lo que buscan y en ese sentido es más fácil negociar con ellos. Para cerrar, a propósito, hoy Facundo Guardado, que da unas declaraciones de la prensa gráfica, habla prácticamente que el presidente Funes con quien cuenta es con los 12 diputados de Gana en la Asamblea Legislativa. Es que Facundo está fuera de la política. Entonces, por eso habla... ¿Y eso lo inhabilita para opinar? No, lo hace ignorante en algunos puntos. Por ejemplo, te voy a dar algún dato. En mi comisión, que es la madre del cordero, ahí se asfixia o vive el gobierno por los recursos, ¿verdad? Nosotros, y yo como presidenta, he trabajado 97 dictámenes favorables al Ejecutivo en estos 8 meses que llevamos. Algunos de ellos fundamentales. 10 leyes de reforma fiscal, 1.800 millones de dólares en préstamos, el presupuesto general del Estado y la ley de salarios sin ningún problema, reformas presupuestarias. Es decir, todo esto no sería posible si el FMLN, que controla y preside las principales comisiones, no pusiera en agenda los temas, por ejemplo. O sea, no son los 12 diputados de Gana. Es toda la Asamblea Legislativa la que se ha visto movida a contribuir a que el Ejecutivo salga adelante. Y ese es un éxito del presidente Funes y un éxito del FMLN. Bueno, perfecto. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, justamente quiero que hablemos un poco de la relación del presidente Funes con la Asamblea Legislativa y particularmente con el FMLN. Ya volvemos. Sí.
La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Lorena, bueno, siempre se ha dicho que en el marco de la relación del presidente Mauricio Funes con el mismo FMLN, obviamente con la Asamblea Legislativa, pero sobre todo con el FMLN es bastante sui generis. ¿Cómo se está entendiendo la relación del presidente Funes con el FMLN? Bueno, hay tantos regaños, reclamos, algunas remociones que tampoco han gustado a la fracción de Arena, perdón, a la fracción del FMLN. Hemos visto, por ejemplo, cuando sacaron al superintendente general de electricidad, al presidente de ANDA, que ahora es asesor del FMLN en la Asamblea. ¿Qué está pasando entonces en esa relación? Bueno, es que nosotros estamos democratizando el país y creo que el país se tiene que ir acostumbrando a que los tres órganos del Estado, para empezar, funcionen de manera independiente como la Constitución establece. Y por otra parte, estamos estableciendo un criterio fundamental, que es que el presidente es el presidente de todos los salvadoreños y salvadoreñas, y que el partido y el presidente son entidades autónomas que interactúan entre sí. Si tú recuerdas al presidente Saca, eso lo terminó de hundir, que ya no se distinguía entre presidente y partido. Nosotros queremos acabar con esa práctica. Esa es una primera cosa. Y por eso, en el caso mío, yo estoy muy contenta de toda la controversia, porque la democracia es controversial y compleja. Y no esperaríamos que fuéramos como militares, que el presidente se nos cuadra o nosotros nos cuadramos al presidente. Estamos hablando de un régimen civil, político, democrático, donde hay tres órganos del Estado y donde hay institutos políticos y hay una institución que es la Presidencia de la República. Ahora, pero digamos, ¿hasta dónde la militancia del FMLN entiende, digamos, esas contradicciones que se pueden dar o los regaños, los reclamos entre un presidente, lo que no se conocía en el pasado, pues? Pues mira, la militancia del FMLN es bastante madura, creo yo, y tiene la suficiente formación política como para entender este momento que estamos viviendo, donde estamos estableciendo una nueva forma de hacer política que va a ser beneficiosa, es un parteaguas, un antes y después en lo que ha sido el sistema político salvadoreño. ¿Y usted cree que sí hay sectores en este país, especialmente sectores de derecha, que están esperando un rompimiento definitivo entre el FMLN o que esto termine efectivamente en una división? Mira, hay sectores de la derecha que quisieran que el FMLN se hundiera, que todo fuera una pesadilla, que nunca hubiera pasado esto de que perdieron el gobierno, pero ahí se van a quedar esperando, porque el FMLN no está en plan, no solo de no romper con el presidente, el plan del FMLN es acompañar al presidente Funes en todas sus iniciativas en beneficio de la ciudadanía y al mismo tiempo impulsar la plataforma legislativa que hemos ofrecido a la nación salvadoreña. Son los dos compromisos de la bancada del FMLN. Bueno, nos ha escrito Salvador Callejas, dice, el partido FMLN aspira a llevar al Poder Ejecutivo en 2014 a un presidente verdaderamente rojo, manifestó el coordinador general del FMLN, Medardo González. El máximo dirigente feminista cerró así su discurso en la tribuna legislativa desarrollada ayer por la tarde en el centro de la capital y tras pedirle comprensión a su militancia porque actualmente conforman un gobierno de unidad que incluye a otros sectores. Pregunta, ¿creen ustedes como partido político ganar las elecciones con un candidato presidencial verdaderamente rojo si en el pasado han perdido elecciones con ex candidatos presidenciales como Rubén Zamora, Facundo Guardado y Chafik Handal? Esa es la primera pregunta. Si usted contéstela, por favor. Dile. Bueno, hablar de candidaturas es muy prematuro. Nosotros siempre hemos dicho de que sea de fuera del partido, o sea, de dentro del partido, debe llenar requisitos de honradez, de capacidad y de compromiso con el programa de gobierno que para esos 5 años
se presente al país. Yo creo que sea del frente o no sea del frente, si llena estos requisitos, el FMLN va a volver a triunfar, pero lo más importante, va a volver a triunfar si hoy hacemos, como lo estamos haciendo, un buen gobierno. Ahora, está otra pregunta. Dice, bueno, ya de alguna forma usted contestó, ¿considera que el presidente Funes tiene buena relación política de presidente a partido político? Bueno, usted ya hizo alguna referencia, pero hay una tercera pregunta. En las elecciones presidenciales de 2009, por primera vez la izquierda llega al poder. ¿Quién ganó, el FMLN o Mauricio Funes? Ganó el pueblo salvadoreño, ganó el FMLN y ganó Mauricio Funes, porque realmente ha sido una victoria nacional desplazar a la derecha corrupta del control del gobierno. Ahora, esa relación con el FMLN, o sea, que se puede esperar que esas relaciones o contradicciones que aparentemente se ven en público se mantengan por los 4 o 5 años, los 4 años que faltan de gobierno. O sea, eso es como, será que todos tendremos que asumir que eso es normal. Es normal, aunque no es todos los días, pero es normal que haya controversia. Las decisiones de política pública no siempre son en blanco y negro, siempre hay matices, pero lo más importante es que llegamos a conclusiones y sacamos adelante el país con la versión más sabia, que es la conclusión del debate de los diferentes órganos del Estado. Perfecto, vamos a otra pausa comercial, volvemos con más de la entrevista en línea. Sí, no me vayan a ir. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estamos al cierre de la entrevista en línea conversando con la diputada Lorena Peña. Diputada, recientemente el presidente Funes ha estado en la reunión que hubo de los empresarios, la principal reunión que se hace durante el año en el ENADE, y bueno, ahí pidió a los empresarios más interés en la defensa de las libertades empresariales. Algunos intuyeron que ese era un mensaje más dirigido, bueno, ayuden ustedes a defenderme ante el FMLN. Es como una lectura, o sea, no estamos diciendo que sea eso lo que se dijo. Bueno, él aclaró después de que necesitaba que la empresa privada no solo le exigiera, ¿verdad?, sino que también participara. Y parece que era un llamado a los de arena, dijo después en otras entrevistas. En todo caso, esa frase del presidente no es la única frase que el presidente ha dicho. El presidente también ha dicho que los malacates iban a salir del gobierno. Recientemente ha dicho que va a investigar los casos de corrupción. Y lo más importante no es lo que ha dicho, sino lo que viene haciendo el gobierno. Y me parece que en ese sentido tenemos un presidente que tiene varias aristas en sus planteamientos, pero una sola direccionalidad, que es el combate a la corrupción, el combate a la delincuencia y las políticas sociales con los más pobres. Y en ese sentido yo me siento satisfecha. ¿Cómo está logrando entonces el FMLN el establecimiento de un equilibrio en las relaciones con todos estos actores sociales y económicos en el país? ¿En qué sentido un equilibrio? El equilibrio no existe, fíjate, es una teoría matemática que solo sirve para buscar el próximo desequilibrio. Yo creo que lo más importante para el FMLN en este momento es que se cumpla lo ofrecido en el programa de gobierno y que el pueblo se vaya convirtiendo en un ambiente democrático
en el verdadero sujeto de su destino. Y ese es nuestro principal esfuerzo. ¿Usted esperaría entonces que el plan quinquenal que el presidente tiene pendiente de ofrecer y darlo a conocer públicamente refleje la propuesta programática que ustedes hicieron en la Nación? Claro, tiene que ser un derivado a plan, ¿verdad?, del programa que fue más general presentado por él ante la convención del FMLN. Pero ustedes están participando en la elaboración de ese plan quinquenal. Debería entender, digo, si ustedes... De hecho, tenemos varios ministros que son parte del Ejecutivo y que están trabajando como los demás ministros los insumos del plan quinquenal. Por ejemplo, ¿qué no debe faltar dentro de ese plan quinquenal? Bueno, yo creo que desde mi punto de vista algo que no debe faltar es una clara política de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Para mí eso es fundamental para la reactivación económica. Algo que no debe faltar ahí es el fortalecimiento de los programas dirigidos al adelanto de la mujer, es decir, el enfoque de género en el plan quinquenal. Y la otra cosa que para mí no debe faltar es una política de mediano plazo para el logro de la sostenibilidad fiscal del país. Quiero cerrar con una pregunta, y es toda la discusión que se ha abierto en términos de hacia dónde debe caminar, hacia dónde está caminando el FMLN, digamos, hacia el socialismo siglo XXI. El presidente Funes va por otro lado. Bueno, ¿qué hay de todo esto? Mire, el FMLN es un partido por definición revolucionario, socialista y democrático, eso dicen nuestros estatutos. Y esa es una definición amplia, ¿verdad?, dado que el socialismo tiene muchas vertientes. Y entonces no estamos en este momento ni cambiando estatutos, ni yendo más allá de los estatutos. Fíjate que eso del socialismo del siglo XXI es como un sello publicitario que mucho usa el presidente Chávez en Venezuela, pero nosotros decimos que en nuestro país vamos a construir el modelo de país que nuestro país necesita. Perfecto, bueno, se nos agotó el tiempo. Diputada, le agradezco que haya compartido con nosotros. Muy gentil. Gracias, bueno. Terminamos así la entrevista en línea, nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Buenos días. Bueno.